Arabia Saudita está construyendo 3 presas. Suena normal, hasta que te enteras de dónde exactamente. Estas presas se están construyendo en las montañas, a más de 2000 metros de altitud, donde no hay ríos, ni arroyos, ni una sola gota de agua natural. Entre las cimas desérticas aparecen millones de metros cúbicos de material, justo en aquellos lugares donde es difícil incluso construir carreteras. Y todo esto por un lago. No un lago natural, sino un embalse artificial de 1,5 kilómetros cuadrados, que se llenará con agua de mar. La subirán por cientos de kilómetros de tuberías, la harán pasar por decenas de estaciones de bombeo y la empujarán hacia arriba para llenar el espacio entre las montañas. El costo del proyecto es de 38.000 millones de dólares. Una auténtica locura. Pero no se trata de un embalse ni de una reserva. Los saudíes llaman a esta obra la salvación del país. Ahora vamos a ver qué es exactamente lo que intentan construir y por qué un embalse aparentemente normal se convierte en uno de los proyectos más extraños y caros de todo Oriente Medio. Enorme dependencia. Arabia Saudita se encuentra en un territorio donde todo depende de un único recurso, el petróleo. Y no se trata de una bonita metáfora. Hasta hace muy poco, casi el 90% de los ingresos por exportación del país dependían de un solo producto. El precio del oro negro no pregunta si el país está preparado para sus caprichos. Si cae, el presupuesto se desinfla. Si sube, todo el mundo finge que siempre será así. Es una situación que hay que corregir, porque la dependencia total del petróleo es un gran problema. Hay otro aspecto silencioso, pero importante: la imagen del país. Durante décadas, Arabia Saudita ha sido vista como una combinación de petróleo, desierto y peregrinación. Ahora el país necesita otra imagen. Debe convertirse en un lugar al que la gente venga a estudiar, invertir, trabajar y construir. No se trata de un intento de parecer progresista, sino de construir una economía que pueda sobrevivir sin depender de las materias primas. Por eso, el fondo estatal se ha fijado el objetivo de alcanzar unos activos de 2,67 billones de dólares para 2030. Este dinero no es para rendir cuentas, sino para impulsar nuevos sectores: tecnología, energía, turismo, medicina y servicios digitales. Y aquí es donde aparece el proyecto que debe cambiar la trayectoria del país: NEOM. Imagina una enorme hoja de papel en blanco en la que alguien intenta dibujar el futuro con mano firme. No una ciudad, ni un distrito, sino todo un modelo de cómo podría ser la vida dentro de unas décadas. Así es como se percibe en NEOM. Un proyecto tan ambicioso que a veces parece que no lo hayan ideado urbanistas, sino autores de ciencia ficción, y que luego se haya sumado a él ingenieros y economistas. NEOM ocupa un territorio de unos 26.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de un pequeño país europeo. Cuando se habla de finanzas, queda claro que las ambiciones aquí no son solo grandes, sino gigantescas. Se han destinado 500.000 millones de dólares al proyecto, y esa es solo la cantidad anunciada oficialmente. Para Arabia Saudita, esta inversión no es en muros y carreteras, sino en su propia transformación. El país, que ha vivido durante décadas del petróleo, decide pasar a un nuevo nivel, convertirse en un centro de tecnología, turismo, innovación y experimentos arquitectónicos. Pero el dinero es solo el combustible, el motor es la idea. Por ejemplo, The Line es una ciudad cuerda lineal que se extiende a lo largo de 170 kilómetros y tiene solo 200 metros de ancho. No es una mancha caótica en el mapa, sino una línea perfectamente recta, donde el transporte, la vivienda y las tiendas están dispuestos como un sistema en una computadora. O, por ejemplo, Oxagon. Parece un intento de plasmar el futuro en una figura geométrica, un enorme centro industrial sobre el agua que parece sacado de una película de ciencia ficción y cuidadosamente colocado en la costa del Mar Rojo. Se describe como un motor octogonal de la economía, donde los puertos, las fábricas y la logística deben funcionar de forma casi automática, supervisados por sensores y algoritmos. La escala es una locura. Una superficie mayor que una ciudad, producción en el agua, energía procedente de fuentes limpias y en el interior. La idea de que la industria puede ser estéril, silenciosa y respetuosa con el medio ambiente. Los economistas calculan que la contribución del NEOM a la economía alcanzará los 100.000 millones de dólares anuales, es decir, una economía paralela dentro de la economía, una máquina que funcionará independientemente del petróleo. Pero entre todas estas líneas, octógonos, clústeres, fachadas de vidrio e imágenes futuristas, hay un elemento que destaca del conjunto. No se construye por motivos de diseño, sino para resolver un problema a escala nacional. Y es precisamente este elemento el que se convierte en la pieza clave de toda la transformación. Proyecto de montaña.
El proyecto Trojena es el lugar más extraño e importante de todo Neom. Se está construyendo en las montañas de Tabuk, a solo 50 kilómetros de la bahía de Aqaba, pero da la sensación de ser otro mundo. La altura, las frías laderas, los picos afilados y una idea que no debería funcionar en Arabia Saudita. En el corazón de Trojena se ha planeado crear un embalse que se convertirá en el elemento central de toda la composición. No un estanque decorativo, sino un gran lago artificial. La construcción parece un intento de excavar una cuenca directamente en las cordilleras. Las laderas de Tabuk se cortan y se extrae la roca con excavadoras. Ahora la cuenca está vacía, pero ya se puede ver cómo la preparan para llenarla. Nivelan las paredes, refuerzan los puntos de carga y amplían los pasillos para las vías de acceso. Los trabajadores se mueven por los salientes como por el esqueleto estriado del futuro lago, que ocupará aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrados de superficie y se extenderá 2,8 kilómetros a lo largo del desfiladero. La base del embalse se está construyendo casi a mano, en el sentido de que no hay una superficie plana donde simplemente se pueda bombear el agua. Son montañas y hay que reconstruirlas. La empresa WeBuild extrae millones de metros cúbicos de roca. Solo en los primeros meses se extrajeron más de 3 millones de metros cúbicos y cada semana se añaden unos 90.000 metros cúbicos más. La roca se tritura, se clasifica. Una parte se reserva para el cuerpo de las futuras presas y otra se transporta por caminos temporales. La primera presa principal se construye donde el desfiladero se estrecha y forma un punto de apoyo natural. Su altura es de unos 145 metros y su longitud de casi medio kilómetro. En la base será más gruesa que una muralla. El cuerpo de la presa se construye con hormigón compactado con rodillo, capa tras capa, como si fuera masa hojaldrada. Solo que cada capa no solo hay que colocarla, sino también compactarla hasta formar un monolito de piedra. Para ello se eleva la superficie por niveles. Primero se corta la roca, luego se vierte el concreto y a continuación se compacta con rodillos hasta alcanzar la densidad deseada. En total se necesitarán aproximadamente 2,7 millones de metros cúbicos de material y todo este volumen debe funcionar como un tapón que retenga el agua, que en algún momento se apoyará en él con todo su peso. La segunda presa se construye con el mismo material, pero con una geometría más simple, como si fuera una pared trasera de seguridad. Se coloca en la fractura lateral del relieve para evitar cualquier desviación del flujo de agua. La tercera presa es de escollera, maciza y tosca, casi como el terraplén de una carretera de montaña, solo que ampliada a la escala de una presa. Se prevé utilizar alrededor de 4,3 millones de metros cúbicos del material rocoso en su cuerpo. Primero se formará una base ancha con grandes cantos rodados y a continuación se levantará gradualmente la cresta, colocando las piedras capa por capa y compactándolas. Las piedras se obtienen aquí mismo, de las excavaciones del futuro lecho del lago. Lo que se excava se convierte inmediatamente en material de construcción. El lecho del embalse tampoco se deja tal cual. Se nivela, se limpia de la capa suelta, en algunos lugares se refuerza con concreto, en otros lugares se cubre con una malla protectora para que la pendiente no se deslice al llenarse por primera vez. En algunas zonas se hacen bolsillos de drenaje, pequeños huecos hundidos donde se acumulará el agua si la presión del suelo aumenta demasiado. Allí también se colocan sensores para medir la tensión de las rocas, el movimiento de las placas y la filtración. El futuro lago no es simplemente un plato con agua, es un mecanismo que hay que ajustar de antemano, incluso antes de que caiga la primera gota de agua. Todo esto suena muy bien, pero surge la pregunta, ¿de dónde se va a obtener la enorme cantidad de agua necesaria para el lago en un país que tiene grandes problemas con este recurso? Dudas sobre el agua. Empecemos por el hecho de que la naturaleza claramente no ha firmado ningún contrato de agua con Arabia Saudita. La precipitación media anual aquí es de 100 a 150 milímetros. Ni siquiera es lluvia propiamente dicha, sino unas gotas en el parabrisas del coche un par de veces al año en algunas partes del país. En el país no hay ríos permanentes que sean sus vasos sanguíneos naturales. En cambio, hay un montón de vías fluviales temporales o wadis, donde a veces aparece el agua. Un breve aguacero, un arroyo durante un par de horas, y luego es como si alguien cerrara el grifo. En estas condiciones, toda la atención se centra en el subsuelo, donde se esconden las capas acuíferas subterráneas, una especie de depósitos que quedan de la época en que Arabia Saudita era verde y no dorada. Pero el problema es que estas reservas son antiguas y casi no se reponen. Los científicos las llaman aguas fósiles, lo que suena alarmante, ya que, una vez extraídas, no vuelven a reponerse. Algunos estudios indican que, al ritmo actual, estas reservas solo durarán entre 10 y 30 años.
Lo que es peor, las reservas se están agotando debido a un clima que se vuelve más caprichoso cada año. Las lluvias son cada vez más escasas y cuando llegan, descargan tanta agua de golpe que se convierten en inundaciones y no reponen los recursos subterráneos. La tierra aquí es como una esponja dura que hace tiempo que ha perdido su capacidad de absorción. El resultado es el siguiente: un país gigantesco, rico y ambicioso, pero que vive en la sequía. El agua aquí no es solo un líquido, sino una reserva estratégica que tiembla bajo la presión del clima, la población y la historia. Y cuanto más tiempo pasa, más claro queda que Arabia Saudita vive en equilibrio sobre una grieta sin fondo, donde cada litro es una cuestión de futuro. Y el país ciertamente no tiene agua para crear un lago por motivos estéticos. Sin embargo, para el proyecto Trojena, el reino no utilizará lo que se destina a la agricultura, la industria y la población. Habrá otra fuente. Todo el proyecto se basa en la desalinización. No se trata de una tecnología auxiliar, sino de la fuente central de agua dulce, sin la cual ni el lago ni la infraestructura a gran altura podrían existir. El agua de mar se extrae del Mar Rojo, pasa a través de membranas de alta eficiencia y el resultado es agua dulce limpia, completamente separada del medio salino. Cabe mencionar que los saudíes también han decidido sorprender en este aspecto. Enowa, una filial de Neon, no solo apuesta por la desalinización por ósmosis inversa, sino por una versión mejorada. Las instalaciones están diseñadas para extraer más del 60% de agua dulce del agua del mar, lo que supera el 45 a 50% estándar. Esto significa menos residuos salinos y un consumo de energía más eficiente por cada litro obtenido. Este nivel de eficiencia para el lago y para todo Neom no es un experimento, sino una necesidad. Cuanto mayor sea el rendimiento, menos agua habrá que extraer del mar y menor será la carga para todo el sistema de suministro. Estas instalaciones deben funcionar íntegramente con fuentes renovables, principalmente energía solar e hidrógeno verde. Al mismo tiempo se aplica el principio de vertido cero. No se va a devolver la salmuera al mar, donde podrían alterar los ecosistemas, sino que se va a reciclar y reutilizar. Esto hace que el sistema no solo sea ecológicamente neutro, sino también tecnológicamente cerrado. Casi todo lo que sale de la planta debe convertirse en recursos, no en residuos. A continuación comienza la parte más laboriosa: llevar esta agua a las montañas. El nuevo lago se encontrará a una altitud de entre 2,4 y 2,6 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que convierte el suministro de agua en una maratón de ingeniería. Se creará una red de tuberías de gran diámetro, de aproximadamente 1 metro, a través de las cuales el agua se transportará hacia arriba por etapas, pasando por una cascada de estaciones de bombeo. Cada estación es como un ascensor intermedio que compensa la enorme diferencia de altura. Se trata de un sistema diseñado para grandes volúmenes y alta presión. Sin él, el agua no podría subir físicamente al nivel deseado. A lo largo del camino, se planea acumular el agua en grandes depósitos, necesarios para garantizar un flujo estable en la zona montañosa, donde el consumo puede ser irregular. Construcción, refrigeración de instalaciones, futura afluencia turística. Además, estos depósitos crean reservas que permiten que el sistema funcione sin interrupciones. Incluso ni una de las secciones reduce temporalmente el suministro. El punto final de todo este esquema es el lago. La construcción de las presas permite regular el nivel del agua y distribuir las cargas, lo que significa mantener el lago en un estado estable incluso en condiciones de clima seco y evaporación intensa. En esencia, se trata de un embalse artificial que deberá funcionar bajo un régimen de control constante. El agua se repondrá periódicamente a través del mismo sistema de suministro. ¿Cuándo estará listo el proyecto Trojena? Inicialmente, en 2022, cuando la construcción acababa de comenzar, los saudíes declararon con gran ambición: todo el complejo, junto con el lago, estará terminado en 2026. Ahora, en 2025, todo el mundo tiene claro que nadie podrá terminarlo en un año. Por eso se ha pospuesto la fecha y se ha vinculado a los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, que se celebrarán en Trojena. Es decir, es una fecha límite estricta en la que el proyecto debe estar terminado. De lo contrario, se perderá la reputación y una enorme cantidad de dinero. Y no se trata solo del lago. Complejo turístico para todas las estaciones. Los saudíes han concebido una auténtica obra maestra de la arquitectura y la ingeniería, destinada al turismo de montaña y los deportes extremos durante todo el año. Ante ti se encuentra una aldea vertical que en realidad se asemeja más a una fantástica nave de varios niveles. Los arquitectos de AEDA las concibieron como si hubiera surgido directamente de la roca. Varios niveles están conectados de tal manera que uno simplemente se desplaza hacia arriba y hacia abajo, sin sentir el desnivel, como si la montaña se hubiera cortado cuidadosamente y se hubieran colocado en su interior pasillos de
cristal, elevadores y puentes. Todo, desde los hoteles hasta los restaurantes, se reúne en un único organismo que respira al ritmo del aire de la montaña. En la azotea de este organismo se ubicarán parte de las pistas de esquí. Suena a broma, pero no lo es. El concepto prevé más de 2 kilómetros de pistas trazadas de manera que se adapten a la forma natural de la montaña. Arriba, la pista. Abajo, las laderas de piedra. Y todo ello parece como si los saudíes hubieran decidido construir su pequeño pedazo de invierno en un lugar donde no existe. En invierno se puede esquiar sobre nieve real y en los meses cálidos sobre superficies sintéticas. En teoría, es como si tomaras una montaña y le dijeras, trabaja sin descanso. Los arquitectos afirman que el sistema combinará diferentes tipos de nieve y tecnologías para garantizar las condiciones adecuadas sin depender constantemente del clima. Los clústeres montañosos de Trojena se dividen en 6 zonas, desde la puerta hasta entretenimiento. Cada una tiene su propio ambiente. Una da la bienvenida, otra relaja y la tercera promete aventuras. En cuanto al pueblo vertical de Bolt, está literalmente esculpido entre las montañas, como si alguien hubiera decidido construir una mini ciudad en una grieta de la roca. Es un espacio que combina viviendas, entretenimiento y plataformas tecnológicas. Según la idea, parece como si entraras en un desfiladero y allí hubiera todo un mundo bajo un techo. Otro punto destacado es la Torre Discovery. Los arquitectos la presentan como una alta estructura cristalina que brilla al sol y parece subrayar que no se trata simplemente de un resort, sino de un lugar donde se intenta combinar la tranquilidad de la naturaleza y la vanguardia arquitectónica. Cerca habrá un observatorio, escondido entre las cimas, y un campamento espacial para los que les gusta observar las constelaciones no en una aplicación, sino en el cielo real. Al mismo tiempo, Trojena se está convirtiendo en un lugar de entretenimiento veraniego. Habrá pistas para bicicletas de montaña, tirolinas, rutas de senderismo, festivales, conciertos, todo lo que hace que las montañas cobren vida incluso sin nieve. El proyecto parece decir, no importa la estación del año, en las montañas siempre hay algo con lo que sorprender. En conjunto, el proyecto Trojena, según el plan de los saudíes, debe convertirse en uno de los principales salvadores del país de la dependencia del petróleo. Si el objetivo general de NEOM es obtener 133.000 millones de dólares anuales, Trojena deberá aportar la mayor parte de ese dinero. La métrica clave para el proyecto es atraer a 700.000 visitantes al año. Y sabes, parece un objetivo bastante realista, porque literalmente cada metro cuadrado del territorio es una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura. En resumen, gente de todo el mundo viajará a las montañas de Arabia Saudita para descansar o simplemente para ver la creación de los árabes. Además, Trojena supone 10.000 puestos de trabajo en el sector turístico, lo que es otro punto a favor del proyecto, ya que ayuda al país a desengancharse del petróleo. Y a pesar de todos los grandiosos planes y la gran cantidad de dinero invertido, los expertos no creen mucho en la realización de todo lo previsto. ¿Por qué? Ahora lo explicaremos. Proyectos fantásticos. Sobre el papel, NEOM es un proyecto atractivo, una nueva región de 26.000 kilómetros cuadrados, cientos de miles de millones de dólares de inversión, montañas, lagos. Pero cuanto más avanza el proyecto, más se aleja de la idea de una superciudad del futuro y más se asemeja a una contradicción con las leyes de la física. Al principio, NEOM se vendió como una historia casi espacial. Transporte autónomo, cero emisiones, ciudades sin coches, sin carbono, sin las concesiones habituales. Pero cuanto más se profundiza en esta historia, más evidente se hace que el sueño resultó ser mucho más difícil de lo que parecía a primera vista. El principal problema es la escala. El país decidió saltar directamente a la década de 2050, saltándose todos los pasos intermedios. Y al mundo real no le gusta que lo apuren. El costo oficial del proyecto es de unos 500.000 millones de dólares, pero los analistas ya dicen que la factura superará con creces el billón. ¿Por qué? Porque cada eslabón de este futuro ecosistema requiere tecnologías que aún no existen en tal volumen. Una cosa es construir un barrio innovador, otra muy distinta es esculpir toda una nueva civilización. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Expropiación de tierras, reasentamiento de tribus, largos litigios judiciales, críticas internacionales. Especialmente sonada fue la historia de la tribu Howeitat, cuyas tierras quedaron bajo The Line. La gente fue reubicada rápidamente, a veces de forma brutal. Los medios de comunicación escribieron sobre las violaciones y toda esta sombra se cierne ahora sobre el proyecto, que prometía un futuro humano. Pero el principal obstáculo es técnico. Por ejemplo, The Line, la famosa ciudad lineal de 170 kilómetros de longitud. En las representaciones parecía una gigantesca espada espejada que cortaba el desierto. Pero los ingenieros de Europa y Asia ya dicen abiertamente que una construcción de este tipo no solo es cara, sino casi imposible de realizar a la escala anunciada. ¿La carga sobre los cimientos?
enorme. La logística de la construcción, una pesadilla. Se necesitan tantos materiales que las cadenas de suministro mundiales lo sentirán como un terremoto. Ya se ha reducido varias veces la longitud de la primera fase, simplemente para sacar el proyecto del punto muerto. Y en medio de toda esta pesada maquinaria aparece Trojena, un complejo turístico de montaña donde hace más frío, hay más altura y es más bonito. Suena como un soplo de aire fresco, pero aquí también comienzan las dificultades. Imagina. Alturas de 2.600 metros, estrechas cordilleras rocosas, suelo inestable, viento, cambios de temperatura. Además, el país ha decidido colocar un gigantesco lago artificial de aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrados en la cuenca natural. Para llenarlo es necesario construir 3 enormes presas. Webuild, el contratista italiano, lo deja claro. El volumen de trabajo es enorme y se necesitan estructuras que puedan soportar cargas extremas. Sí, de hecho las obras están en marcha, al igual que en el proyecto The Line. Pero todo ello se está llevando a cabo ante la perplejidad general. Los críticos dicen, el lago es bonito, pero es una decoración excesivamente costosa. ¿Qué sentido tiene? ¿Por la imagen? ¿Por la marca? ¿Para que en medio de la vacuidad de piedra brille el agua azul para los turistas y los inversionistas? Los ecologistas también están nerviosos. El equilibrio hídrico de la región ya es frágil, y el proyecto consumirá millones de metros cúbicos de agua al año, incluso con medidas de ahorro y reciclaje. A los problemas económicos y medioambientales se suma una realidad sencilla, casi cotidiana. La construcción se estanca. Los retrasos en The Line, la revisión de los plazos de Trojena, los problemas para atraer trabajadores, las noticias sobre muertes en las obras. Todo ello cambia la imagen de la ciudad de ensueño. Y aquí viene lo más interesante. Cuanto más invierte Arabia Saudita, más difícil le resulta detenerse. Es el clásico efecto de demasiado caro para abandonarlo. Incluso si el proyecto empieza a fallar, lo llevarán hasta el final. Porque Neom, al igual que todos los proyectos que lo componen, como Trojena, no es solo una obra, es un símbolo político, la imagen del futuro del reino, el escaparate de una nueva identidad. Y es precisamente por eso que hay tantos nervios, pausas y dudas ocultas a su alrededor. Neom prometía ser una ventana al futuro, pero ahora esa ventana parece un cristal que no se puede colocar. O no encaja el tamaño, o no encaja el marco, o no encaja el clima, o tiemblan las manos. A veces parece que el proyecto intenta ser demasiadas cosas a la vez, demasiado grande, demasiado perfecto. Sin embargo, hay que decir que en Arabia Saudita se invierte activamente y se llevan a cabo proyectos mucho más realistas, que gustan a un número mucho mayor de personas. De vuelta a la realidad. Sin presentaciones ni eslóganes futuristas, pero con cifras y gráficos claros y comprensibles. Y lo más importante, resultados. Así es como se ve el trabajo entre bastidores de Arabia Saudita, que aunque parezca un país que ha decidido construir una base espacial en sus arenas, en realidad se dedica con mucha determinación a mejorar las condiciones en tu país. En 2025, el reino firmó varios contratos importantes relacionados con la desalinización, la única fuente normal de agua potable que se puede utilizar en Arabia Saudita. En Ras Mojaisen se está construyendo una planta con una capacidad de 300.000 metros cúbicos al día, un volumen que puede abastecer de agua tanto a las zonas residenciales como a la industria de una ciudad mediana. En la costa de Jubail se está poniendo en marcha un proyecto aún mayor, 600.000 metros cúbicos al día. Se trata ya de una infraestructura de nivel regional que cambia el equilibrio hídrico de la parte oriental del país. Saudi Water Partnership Company añade a esto su propia línea de desarrollo. Para 2026 quieren poner en funcionamiento 11 nuevas plantas desalinizadoras. Si los planes se cumplen, el volumen total de producción de agua dulce en el reino alcanzará los 8,5 millones de metros cúbicos al día. No se trata de cifras abstractas, sino de la estabilidad del suministro de agua a las ciudades, el crecimiento de la industria y la posibilidad de desarrollar proyectos agrícolas en regiones que antes solo contaban con acuíferos subterráneos. Al fin y al cabo, tal vez Neom también necesite agua, por lo que las nuevas instalaciones también serán útiles aquí. Las plantas de tratamiento de aguas residuales en Arabia Saudita se están desarrollando con la misma intensidad que las desalinizadoras, y por la magnitud de las tareas ya constituyen un sector independiente de la infraestructura. No se trata de fantasías sobre las ciudades del futuro, sino de agua que ya se ha utilizado, se ha depurado y se ha devuelto al ciclo. Y cuanto menos depende un país de los acuíferos subterráneos, más importante se vuelve cada sistema de este tipo. En Hassam se han instalado 12 pequeñas plantas de tratamiento con una capacidad total de procesamiento de unos 74.700 metros cúbicos de aguas residuales al día. Están diseñadas para pequeñas localidades, donde antes el tratamiento era mínimo o dependía de instalaciones obsoletas. Lo que hace 10 años parecía una tarea secundaria, se ha convertido en un elemento de la seguridad hídrica de la región. Paralelamente se están construyendo estaciones en Tabuk, Buraidah y Medina,
proyectos que en conjunto proporcionan alrededor de 700.000 metros cúbicos de agua tratada al día, y han recibido premios internacionales por su complejidad tecnológica. Utilizan bioreactores de múltiples etapas, sistemas de separación de gases y producción de biogás, que luego se inyecta de nuevo en la red eléctrica de la estación. Este ciclo cerrado reduce los costos y hace que el proceso sea sostenible, lo que se convierte en una señal política y económica importante para Arabia Saudita. También hay proyectos más locales. Los contratos para las plantas de Wadi al-Dawasir y al-Ras suman otros 100.000 metros cúbicos diarios, distribuidos entre las dos instalaciones. Funcionan según el modelo BOOT, en el que un operador privado construye y explota la estación, y el Estado obtiene un volumen garantizado de agua tratada. Este enfoque se ha convertido en una herramienta para acelerar la construcción. El Estado no dispersa sus recursos y la empresa obtiene ingresos estables. La labor de investigación merece una mención especial. Por lo general, las plantas de tratamiento son instalaciones enormes que se construyen a lo largo de varios años, se conectan a las redes eléctricas y se vinculan a estaciones de bombeo y largos colectores. El sistema móvil KAUST es lo contrario a este enfoque, compacto, autónomo, basado en tecnologías de membrana y listo para usar casi desde el primer momento. La idea principal es ofrecer a las pequeñas localidades y a las zonas remotas la posibilidad de depurar las aguas residuales sin necesidad de una infraestructura compleja. En algunas zonas del reino, la distancia hasta la planta centralizada más cercana puede superar los cientos de kilómetros, y el transporte de las aguas residuales en cisternas es una tarea costosa e ineficaz. La instalación móvil resuelve este problema in situ. Cuenta con un contenedor con el equipo, paneles solares, sistemas de intercambio de energía y un conjunto de membranas que filtran el agua de forma secuencial, eliminando los sedimentos, los compuestos orgánicos y las bacterias. En cuanto a volumen, estos módulos aún ofrecen relativamente poco, decenas de metros cúbicos al día, pero su fuerza está en otra cosa: son escalables. Si necesitas más, instalas un segundo o un tercer módulo. Si necesitas trasladar la estación a una nueva zona, transportas el contenedor en camión. Se trata de una infraestructura que se adapta a las necesidades reales y no requiere enormes inversiones en hormigón, tuberías y centrales eléctricas. No se ha dicho nada al respecto, pero todo esto se está llevando a cabo a un ritmo mucho más rápido. Y ¿sabes? Esto es muy importante porque son precisamente estos proyectos terrenales los que permiten al país seguir sobreviviendo incluso en condiciones tan difíciles como las del desierto.